California coastline endangering beachside homes. Now, powerful storms in the Pacific are creating. Emergency crews have been very busy today. We're along Fashion Valley Road where you can see this Jeep. Una avalancha de tierra acaba de arrasar comunidades enteras en el sur de California. Olas de más de 18 metros golpearon la costa oeste sin descanso durante horas. Desde San Diego hasta Seattle, barrios completos quedaron bajo el agua. En Alaska, las crecidas avanzaron con una fuerza que pocos esperaban. No fue un solo evento, fueron varios, casi al mismo tiempo. Mientras equipos de rescate trabajaban sin pausa, otra pregunta comenzaba a surgir en millones de personas. ¿Por qué todo está ocurriendo junto? Porque lo que inquieta no es solo la magnitud de cada desastre, es la convergencia. La historia muestra que hay momentos en que las señales no aparecen aisladas, sino acumuladas, y cuando eso ocurre, algo más profundo suele estar detrás. En este video analizaremos lo que pasó, por qué estos eventos están conectados y qué significado podría tener esta coincidencia histórica. Quédate hasta el final, porque cuando observamos el panorama completo, la perspectiva cambia por completo. Las autoridades municipales de Encinitas, California, acaban de emitir una advertencia urgente que hiela la sangre. En la región sur de California, un deslizamiento masivo de tierra acaba de rediseñar completamente la línea costera de una manera que muy pocos esperaban o imaginaban posible. Un conjunto de residencias valoradas en varios millones de dólares ahora se encuentra peligrosamente suspendido al borde de un acantilado vertical después de que una ladera completa fuera literalmente borrada del mapa. Esto no sucedió gradualmente durante décadas de erosión natural predecible. Ocurrió de forma repentina y violenta mientras olas poderosas continuaban estrellándose sin descanso contra los acantilados de California, obligando a los científicos más respetados a admitir públicamente que algo extraordinariamente inusual se está desarrollando justo debajo de la costa que todos creían conocer. A lo largo del borde escarpado y salvaje del Pacífico, la línea costera de California ya no se comporta de la manera que los expertos alguna vez predijeron con tanta confianza. Día tras día, olas masivas se lanzan contra paredes verticales de roca, explotando hacia arriba en torres gigantescas de espuma blanca, y sus impactos resuenan como truenos distantes que retumban en el pecho de quienes los escuchan. Lo que antes era estacional ahora parece constante e implacable. Lo que antes seguía patrones predecibles, ahora se ha vuelto completamente errático e impredecible, desafiando todos los modelos científicos establecidos. Mientras el océano martilla incansablemente la tierra firme, la tierra misma está respondiendo con grietas que se expanden, colapsos súbitos y fallas estructurales repentinas, dejando incluso a los científicos más experimentados buscando desesperadamente respuestas que no terminan de encontrar. Desde Big Sur hasta Santa Cruz, desde Malibú hasta San Diego, las señales están apareciendo casi de manera simultánea, como si siguieran un guión coordinado. Carreteras se parten abruptamente sin advertencia previa, los acantilados desprenden enormes bloques de roca en silencio sepulcral, el pavimento se hunde lentamente hacia el mar, cediendo centímetro a centímetro. Secciones enteras de la costa retroceden durante la noche, desapareciendo mientras todos duermen. Para los geólogos costeros que han dedicado décadas a estudiar estos procesos, esto ya no representa erosión normal dentro de parámetros conocidos. Lo que están presenciando es una línea costera bajo asalto implacable y continuo, y todos los esfuerzos humanos por controlar o predecir estos eventos están demostrando ser peligrosamente frágiles, como castillos de arena ante la marea creciente. La primera advertencia inconfundible no provino del océano rugiente, surgió desde las carreteras mismas. En múltiples condados costeros comenzaron a aparecer grietas finas como cabellos a lo largo de las autopistas que bordean los acantilados. Al principio parecían inofensivas, fáciles de descartar como simples desgastes del asfalto envejecido, pero semanas después, esas grietas aparentemente insignificantes se ensancharon dramáticamente. El pavimento descendió varios centímetros de golpe. Las barandillas de seguridad se inclinaron peligrosamente hacia el mar, como si el propio suelo las empujara. En varias ubicaciones estratégicas, secciones enteras de carretera colapsaron directamente hacia el océano, a veces durante la noche mientras las familias dormían tranquilas, forzando cierres de emergencia inmediatos y evacuaciones apresuradas de comunidades enteras.
Las imágenes capturadas por drones revelaron lo que no podía verse desde la superficie terrestre: vacíos enormes debajo del asfalto negro. Terreno completamente ahuecado desde abajo por años de erosión invisible que ahora se aceleraba dramáticamente, como si algo hubiera desatado fuerzas contenidas durante décadas. Para el año 2026, los ingenieros descubrieron algo perturbador. En algunos lugares críticos, los acantilados ya no eran masas sólidas de roca como siempre se había asumido, sino capas debilitadas de sedimento empapado por lluvias torrenciales y socavado implacablemente por olas cada vez más violentas. El margen de error había desaparecido por completo, evaporándose como niebla bajo el sol del mediodía. Lo que hace que este momento sea especialmente peligroso es la colisión perfecta de múltiples fuerzas actuando simultáneamente. Lluvias récord saturaron completamente los barrancos costeros, aumentando enormemente su peso mientras reducían drásticamente su estabilidad interna. Al mismo tiempo, niveles marinos más altos permitieron que las olas golpearan zonas mucho más elevadas de las paredes de los acantilados, atacando capas de roca que raramente habían sido tocadas antes en la historia registrada. La lluvia debilitó los acantilados desde arriba, las olas tallaron y carcomieron la base desde abajo. Las fracturas internas se propagaron hacia arriba como telarañas mortales, y finalmente la gravedad terminó el trabajo con violencia súbita. El resultado fue un colapso repentino con poca o ninguna señal visible de advertencia previa. Los científicos enfatizan que el tiempo lo es todo en estas situaciones. Un acantilado puede parecer perfectamente estable durante meses enteros, observado y monitoreado constantemente, y luego fallar catastróficamente en cuestión de segundos, sin dar tiempo para reaccionar. Para mediados de 2026, los equipos de investigación costera comenzaron a usar un lenguaje inusualmente cauteloso en sus informes públicos. Evitaban cuidadosamente llamarlo sin precedentes, conscientes del peso de esa palabra. Sin embargo, admitían abiertamente que el comportamiento de la costa había cambiado de maneras fundamentales. Los patrones de energía de las olas se estaban desplazando de formas nunca antes documentadas. Las trayectorias de las tormentas se volvían cada vez menos predecibles, desafiando modelos computacionales desarrollados durante décadas. La erosión se estaba acelerando mucho más allá de lo que los modelos a largo plazo habían proyectado, superando todas las expectativas científicas. Lo que más preocupaba profundamente a estos expertos era la sincronización perturbadora de los eventos. Fallas en los acantilados estaban ocurriendo simultáneamente a través de regiones distantes entre sí, separadas por cientos de kilómetros, sugiriendo fuertemente un factor impulsor a nivel de sistema completo en lugar de eventos locales aislados que simplemente coincidían por azar. Algunos científicos señalaban el aumento del nivel del mar a largo plazo y los patrones cambiantes de vientos del Pacífico como posibles culpables. Otros advertían con gravedad que los acantilados costeros podrían estar alcanzando puntos de inflexión críticos donde formaciones que habían permanecido firmes durante siglos enteros de repente pierden toda su resistencia estructural de manera casi instantánea. De pie ante estas escenas apocalípticas de destrucción natural, muchas personas sienten una impotencia silenciosa y paralizante. La tecnología observa pasivamente, la ciencia mide y registra datos. Pero cuando el suelo mismo cede bajo los pies, toda certeza humana simplemente desaparece como humo, revelando nuestra fragilidad fundamental ante fuerzas que no podemos controlar. Las escrituras hablan directamente a momentos exactamente como este que estamos viviendo. Isaías 24:19 declara con claridad meridiana: la tierra será completamente quebrantada. La tierra será totalmente dividida, la tierra será violentamente sacudida. Y nuevamente, el Salmo 93:3 nos advirtió hace milenios que las inundaciones se han levantado. ¡Oh Señor! Las inundaciones han elevado su voz como rugido de león. Estas palabras ancestrales no explican cada detalle técnico de lo que ocurre, pero nos recuerdan poderosamente que la creación siempre ha tenido una voz propia. Y a veces, esa voz es una advertencia clara que no debemos ignorar. Cuando las señales aparecen juntas en perfecta coordinación, cuando la estabilidad se desvanece sin hacer ruido, la pregunta ya no es solamente qué está sucediendo técnicamente, sino cómo respondemos como seres humanos ante lo que presenciamos. Estos eventos nos mueven a hacer una pausa genuina, a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas y a orar con sinceridad. Comparte tu oración en los comentarios aquí abajo y busquemos juntos sabiduría divina y protección celestial en estos tiempos inciertos.
Las proyecciones meteorológicas indican una probabilidad del 90% o superior de que estas condiciones extremas persistan hasta la primavera próxima. Se trata de un calentamiento natural del Océano Pacífico a lo largo del ecuador terrestre, un fenómeno conocido como El Niño, que transforma completamente los patrones climáticos globales. La mejor probabilidad de que esto ocurra con máxima intensidad se concentra precisamente en las llanuras del norte del continente. A principios de 2026, Estados Unidos enfrentó olas de tormenta invernal extrema completamente diferentes a cualquier cosa vista en muchísimos años de registro meteorológico. A lo largo de toda la costa oeste, las alturas de las olas alcanzaron niveles normalmente asociados únicamente con los eventos de El Niño más poderosos jamás registrados. Pero lo que verdaderamente alarmó a los científicos veteranos no fue simplemente cuán masivas eran las olas que golpeaban, fue la forma implacable en que llegaban sin cesar, una tras otra sin respiro. Oleaje tras oleaje rodaba desde las profundidades del Pacífico casi sin pausa entre uno y otro. El océano nunca parecía descansar ni un segundo, como si estuviera poseído por una furia insaciable. Cada ola transportaba una energía enorme y destructiva, estrellándose directamente contra la base de los acantilados costeros con violencia brutal. El agua marina era forzada profundamente dentro de grietas que se habían formado durante siglos de erosión lenta, mientras el aire atrapado se comprimía violentamente dentro de la roca sólida, creando presión interna explosiva. Con cada oleada que avanzaba y cada retirada que seguía, la presión se acumulaba desde el interior de las formaciones rocosas. Con el paso del tiempo medido en días y semanas, la piedra sólida ya no se comportaba como una pared estable y confiable, sino como un caparazón quebradizo y frágil, debilitándose lentamente desde adentro hacia afuera de manera invisible pero mortal. Los sensores colocados estratégicamente a lo largo de toda la costa comenzaron a revelar lo que el ojo humano jamás podría percibir directamente. Las microvibraciones aumentaban dramáticamente dentro de los acantilados, registrando movimientos imperceptibles pero significativos. Las tasas de retroceso se aceleraban exponencialmente, medidas ya no en años o décadas, sino en centímetros peligrosos por semana. Estallidos acústicos repentinos resonaban a través de la roca misma, el sonido escalofriante de piedra milenaria fallando internamente bajo presión insostenible. Los científicos lo describían como una línea costera crecientemente fatigada, desgastada no por un único impacto dramático y memorable, sino por fuerza constante e implacable que nunca cede. Al observar estas olas monstruosas golpeando sin descanso, muchas personas sintieron una sensación profunda de impotencia que les atravesaba el alma. No existía muro suficientemente alto, ni tecnología suficientemente poderosa para detener al océano una vez que comenzaba a moverse de esta manera particular. El control humano parecía microscópico y patético mientras la naturaleza presionaba hacia adelante una y otra vez sin misericordia, recordándoles a todos cuán frágil puede ser incluso el suelo más sólido cuando fuerzas primordiales deciden reclamar lo que consideran suyo. Un evento absolutamente sin precedentes acaba de desarrollarse a lo largo de toda la costa oeste norteamericana. Olas masivas de 18 metros de altura han comenzado a martillear la línea de costa con una fuerza que absolutamente nadie esperaba realmente, convirtiendo la costa de California en una verdadera línea de frente de batalla y empujando el peligro desde San Diego hacia el norte hasta el estado de Washington. Estas olas no solo son más altas que cualquier cosa vista en décadas completas de observación meticulosa, sino que son más rápidas y mucho más violentas de lo que las defensas costeras fueron diseñadas para soportar bajo cualquier circunstancia. Los muros marítimos construidos específicamente para tormentas que ocurren una vez cada 100 años están siendo sobrepasados completamente en cuestión de minutos. Las carreteras son destrozadas y arrancadas de cuajo. Las casas son sacudidas hasta sus cimientos más profundos, amenazando con colapsar por completo, y vecindarios enteros quedan divididos en un claro antes y después que marca sus vidas para siempre. Lo que alguna vez fue un frente oceánico familiar y apacible se ha transformado en una escena de caos indescriptible, pánico generalizado y pérdida devastadora que rompe corazones. Enfrentadas a este poder descomunal de la naturaleza, las personas se sienten dolorosamente pequeñas e insignificantes. Las familias se abren paso a duras penas a través de agua llena de escombros flotantes y peligrosos. Los vecinos cargan niños pequeños y abuelos frágiles sobre restos flotantes de lo que fueron sus hogares. Los refugios de emergencia se desbordan rápidamente con aquellos que no tuvieron tiempo suficiente para salvar absolutamente nada, excepto sus propias vidas y las de sus seres queridos más cercanos. En momentos desgarradores como estos, la fuerza humana
Toda nuestra tecnología avanzada y toda nuestra planificación meticulosa de repente se sienten completamente frágiles y ridículamente inadecuadas contra la fuerza bruta y cruda de una naturaleza enfurecida. El Salmo 46:3 nos recuerda poderosamente que tales momentos apocalípticos no son nuevos en la historia humana. Las olas del mar rugían con furia incontrolable. Las montañas temblaban y se sacudían ante su oleaje implacable, y Jesús mismo advirtió con claridad en Lucas 21, «Once, habrá grandes terremotos, hambrunas y eventos aterradores, y grandes señales provenientes del cielo». Estas palabras resuenan ensordecedoramente mientras el océano se levanta sin control y todas nuestras defensas caen como fichas de dominó. Los equipos de rescate lograron salvar al conductor también, trabajando contrarreloj en condiciones extremadamente peligrosas. Solo puedo imaginar lo que los padres deben haber sentido en ese momento de terror absoluto cuando todo se derrumbaba a su alrededor. Las inundaciones severas ahora se están extendiendo implacablemente desde San Diego en el sur hasta Seattle en el norte. Las calles de las ciudades quedan completamente sumergidas bajo agua mientras el agua marina empuja más allá de las barricadas instaladas. Se filtra por debajo de las puertas de hogares y negocios y literalmente barre lugares que alguna vez se sintieron permanentes, seguros e intocables por cualquier desastre natural. Desde una vista aérea sobre Santa Mónica, secciones enteras del icónico paseo marítimo están fracturadas y desaparecidas, tragadas por las aguas enfurecidas. Mientras tanto, las familias permanecen de pie detrás de líneas de evacuación establecidas apresuradamente, observando impotentes cómo el océano literalmente se traga terreno familiar donde solían caminar, jugar y construir recuerdos que ahora se desvanecen bajo las olas. Las consecuencias se están desarrollando rápida y dolorosamente ante los ojos de todos. Los estacionamientos se parten abruptamente mientras el suelo se hunde bajo el avance inexorable del agua. Las palmeras icónicas de California se derrumban con sus raíces expuestas al aire, arrancadas de la tierra que las sostuvo durante décadas. Los sistemas eléctricos cercanos a la costa comienzan a fallar uno tras otro en efecto dominó. Las sirenas ya no se desvanecen en el ruido de fondo de la ciudad, sino que suenan constantemente en un coro aterrador de emergencia continua. Los apagones se extienden rodando a través de vecindarios enteros mientras las redes de comunicación se tensan peligrosamente bajo presión extrema, dejando a muchas personas sin dirección clara precisamente cuando más la necesitan para sobrevivir. En momentos desgarradores como estos que estamos presenciando, la sensación de impotencia humana se vuelve completamente imposible de ignorar o negar. La tecnología en la que confiamos, las barreras que construimos con tanta confianza y toda nuestra planificación urbana detallada ofrecen muy poco consuelo verdadero mientras el mar se mueve exactamente donde desea ir, recordándole a comunidades enteras cuán verdaderamente frágil es la vida cotidiana cuando la naturaleza decide reclamar la tierra que alguna vez le perteneció. Las tormentas devastadoras y las inundaciones catastróficas han dejado un rastro extenso de destrucción absoluta en la región occidental de Alaska. Ayer se emitieron avisos de evacuación urgentes para cualquier residente que viviera en zonas de alto riesgo. Las inundaciones han estallado violentamente en Alaska después de semanas enteras de condiciones invernales extremadamente severas. Pueblos como Juneau, Ketchikan y Sitka quedaron literalmente enterrados bajo nevadas implacables que no cedían, con acumulaciones de nieve apilándose más allá de todos los registros modernos establecidos. Muchos residentes creyeron inicialmente que se trataba simplemente de un invierno particularmente duro pero manejable, hasta que aire cálido se movió repentinamente sobre la región y lluvias intensas comenzaron a derramarse torrencialmente sobre suelo congelado, sellado completamente por hielo impenetrable. El impacto fue absolutamente devastador y aterrador rápido en su ejecución. El agua no tenía literalmente ningún lugar donde filtrarse en el suelo congelado, así que se precipitó a través de las calles todas a la vez, convirtiendo carreteras tranquilas en ríos violentos y turbulentos llenos de bloques de hielo, lodo espeso y escombros peligrosos que arrastraban todo a su paso. Los vehículos quedaron atrapados en cuestión de minutos mientras sus ocupantes luchaban por escapar. Los muelles se desprendieron violentamente de sus amarres. Los barcos fueron arrancados brutalmente de donde estaban asegurados, convirtiéndose en proyectiles flotantes que chocaban contra edificios. Las líneas eléctricas fallaron dramáticamente cuando el viento feroz y el agua destructiva atacaron juntos en combinación mortal. Vecindarios enteros quedaron completamente aislados del mundo exterior, sin comunicación ni posibilidad de ayuda inmediata.
Mientras tanto, la nieve derritiéndose dentro de las montañas circundantes desencadenó riesgos extremos de avalanchas masivas, forzando evacuaciones desde arriba incluso mientras las inundaciones seguían creciendo amenazadoramente desde abajo, atrapando a las comunidades entre dos peligros mortales simultáneos. En momentos críticos como este, que desafían toda lógica, la impotencia humana se vuelve dolorosamente clara e innegable. Las comunidades se encontraron literalmente rodeadas por fuerzas naturales, incapaces de escapar fácilmente mientras un extremo climático desencadenaba otro en cascada mortal, recordándoles a todos cuán rápidamente la naturaleza puede cambiar más allá de todo control humano posible, transformando paisajes familiares en zonas de desastre en cuestión de horas. Los vientos fuertes continúan azotando implacablemente el sur de California durante toda la semana del evento de vientos Santa Ana que aterroriza a residentes veteranos. Los vientos Santa Ana han regresado al sur de California con venganza, precipitándose a través de pasos montañosos estrechos y cañones profundos con fuerza poderosa e intimidante. Las ráfagas doblaron árboles maduros hasta sus límites, sacudieron casas hasta sus cimientos y tensaron peligrosamente las líneas eléctricas que cruzan la región, trayendo de vuelta recuerdos vívidos de años pasados, cuando estos mismos vientos ayudaron a encender incendios forestales absolutamente devastadores que arrasaron la región entera y destruyeron miles de hogares y vidas. Esta vez particular, milagrosamente, el fuego no llegó a materializarse. Semanas previas de lluvias históricamente abundantes habían dejado la tierra completamente empapada y las laderas permanecieron demasiado húmedas para arder incluso bajo vientos extremos. En la superficie, todo esto se sintió como un alivio tremendo para comunidades traumatizadas por incendios anteriores. Sin embargo, el daño no estuvo ausente por completo, solo retrasado y transformado en otras formas de amenaza. Los vientos fuertes todavía amenazaban con causar apagones masivos en toda la región. Los equipos de emergencia permanecieron en alerta máxima durante días enteros. Las comunidades vivieron bajo advertencias constantes mientras presión atmosférica se movía a través de la Tierra sin liberación completa, como energía contenida buscando escape. En momentos inquietantes como este, las personas sienten vívidamente cuán poco control realmente tienen sobre las fuerzas que los rodean. La naturaleza no siempre ataca de una vez con toda su furia. A veces se contiene estratégicamente, acumulando fuerza invisible y oculta. Lo que está restringido y contenido hoy puede regresar con fuerza exponencialmente mayor mañana, dejando a los humanos simplemente esperando, observando ansiosamente y completamente incapaces de detener lo que viene inevitablemente después en la secuencia de eventos. La Biblia nos recuerda poderosamente de este poder silencioso pero absoluto. El viento sopla exactamente donde desea y escuchas claramente su sonido inconfundible, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va con certeza, como se declara en Juan 3:8. Y nuevamente el Salmo 104:4 nos dijo claramente: Él hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus sirvientes obedientes. Estas palabras ancestrales resuenan poderosamente mientras fuerzas invisibles pero innegables se mueven a través de la tierra que habitamos. ¿Qué agitan estos vientos en tu corazón precisamente hoy? Oremos juntos fervientemente por protección sobre estas comunidades vulnerables, por sabiduría divina para aquellos que observan y esperan con ansiedad, y por misericordia celestial antes de que pruebas aún mayores se desplieguen sobre nosotros. Comparte tus oraciones sinceras en los comentarios aquí abajo y reflexionemos juntos sobre lo que estos signos pueden significar. La razón por la cual el Evangelio de Jesús es verdaderamente precioso e invaluable es que ofrece rescate gozoso de un juicio furioso e inevitable. La Biblia habla claramente de la furia de la ira de Dios Todopoderoso que se derramará. Y la Biblia exalta gloriosamente que Jesús nos libera completamente de la ira venidera que se aproxima. Dios el Padre envió a Jesús específicamente para rescatarnos de su propia ira, como se nos dice en Romanos 5:8-9 con claridad cristalina. Dios demuestra su amor extraordinario por nosotros en que mientras aún éramos pecadores rebeldes y perdidos, Cristo murió voluntariamente por nosotros en la cruz. Por lo tanto, habiendo sido ahora justificados completamente por su sangre preciosa derramada, mucho más seremos salvados por Él de la ira futura de Dios que vendrá inevitablemente. Si esta advertencia natural que estamos presenciando es el comienzo del día del juicio final, ¿qué sucederá después cuando todo se desate? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día terrible? La Biblia declara inequívocamente que Dios ha establecido un día específico en el cual se propone juzgar a toda la tierra habitada sin excepción.
Este día de juicio, también conocido como el juicio final definitivo, es cuando Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, juzgará tanto a los vivos como a los muertos antes de destruir completamente el viejo cielo y la vieja tierra, que están corrompidos irreversiblemente por el pecado que se ha extendido como cáncer. El pecado puede definirse precisamente como cualquier cosa que se oponga directamente a la voluntad y la ley perfecta de Dios. Participar en el pecado es desobedecer o abusar deliberadamente de sus leyes establecidas. Debido a que el impulso de pecar reside profundamente en la naturaleza humana caída, la humanidad entera está corrupta y de alguna manera impulsada por inclinaciones inmorales que viven dentro de todas las personas sin excepción. Esta es una consecuencia directa e inevitable de la caída original en el pecado que ocurrió en el jardín del Edén al principio de los tiempos. Antes de crear su nuevo cielo y nueva tierra perfectos y eternos, Dios debe eliminar completamente cualquier cosa que pudiera producir o portar pecado en su creación nueva y santa. Jesucristo actuará como el juez supremo del último juicio final, como la Biblia establece claramente. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo el juicio al Hijo. Todos los escépticos e incrédulos serán juzgados directamente por Cristo en el gran trono blanco terrible y enfrentarán castigo exacto de acuerdo con los actos que hayan realizado durante sus vidas terrenales. La Biblia es absolutamente definitiva en que los escépticos están acumulando venganza contra sí mismos día tras día y que Dios dará a cada persona exactamente según lo que haya hecho con conocimiento pleno. En el juicio final definitivo, el destino eterno de los malvados e incrédulos estará bajo el control absoluto del Dios Todopoderoso, quien evaluará a cada uno según el estado exacto de su alma inmortal. Las Escrituras declaran sin ambigüedad que Jesucristo juzgará personalmente a cada persona que haya vivido alguna vez sobre la faz de la tierra. Aquellos que rechacen su oferta gratuita de salvación enfrentarán el juicio del trono blanco, la última parada de los incrédulos antes de una eternidad de exilio completo de la presencia gloriosa de Dios. Los creyentes verdaderos también se presentarán ante Jesús, momento en el cual finalmente llegarán a una comprensión completa de su gracia extravagante e inmerecida. En 1 Corintios 4:5, Pablo nos dice claramente que Jesús revelará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes. Algunas personas han desarrollado la idea equivocada de que todos sus pecados serán exhibidos públicamente para que todos los vean con vergüenza, pero la Biblia de ninguna manera apoya esa noción aterradora. Jesús expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente directamente a él o ella personalmente. Cada acto rebelde cometido, cada actitud incorrecta albergada y cada palabra cortante pronunciada será revisada meticulosamente. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere específicamente a este tiempo particular de revelación. Estaremos de pie en la presencia del Santo Salvador, lamentando profundamente cuán indignos somos realmente de su sacrificio perfecto realizado por amor. Pero el dolor durará solamente un momento breve antes de transformarse. Inmediatamente después viene el gozo tremendamente abrumador de haber recibido perdón completo y haber vivido una vida que le agrada a pesar de nuestras fallas. El juicio de Cristo no es un castigo para creyentes. Es un recordatorio poderoso de que estamos completamente perdonados por gracia. Finalmente comprenderemos plenamente la profundidad insondable y la amplitud infinita de su gracia incomprensible. Los creyentes no necesitamos encogernos cobardemente ni colgar nuestras cabezas avergonzados durante el juicio final. Tampoco debemos arrepentirnos en ese momento. El tiempo para el arrepentimiento ya habrá pasado. Nos presentaremos ante el Señor completamente vestidos con la justicia perfecta de Cristo y perdonados de cada pecado individual cometido. Y finalmente comprenderemos cuán grande e incomprensible es verdaderamente el amor de nuestro Dios por nosotros a pesar de todo. Porque el mundo en cuestión tiene deseos que merecen la desaprobación completa de Dios. Obviamente no es la tierra literal física. Más bien, es el mundo de la humanidad que ignora deliberadamente a Dios, convirtiéndose voluntariamente en su enemigo. Las personas que componen ese mundo rebelde sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna sin fin. Por otro lado, las personas que permanecen sin ser parte del mundo corrupto en obediencia genuina a Jesucristo tienen la perspectiva maravillosa de vida eterna sin fin. De hecho, 1 Juan 2:17 concluye poderosamente: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, esa persona tiene la perspectiva gloriosa de vida eterna precisamente aquí en la tierra renovada. Como se establece en el Salmo 37:29, los justos poseerán la tierra y vivirán para siempre sobre ella en paz perfecta.
El fin vendrá desarrollándose en dos etapas principales claramente definidas. Primero, Dios destruirá completamente la religión falsa organizada, retratada proféticamente como una prostituta llamada Babilonia la Grande en las Escrituras. Mientras profesa públicamente lealtad aparente a Dios, ella se ha asociado íntimamente con los líderes políticos del mundo corrupto. Estos mismos gobernantes, sin embargo, se volverán violentamente contra ella en traición. Odiarán a la prostituta religiosa y la dejarán devastada y desnuda, y literalmente devorarán su carne o sus riquezas acumuladas, y la quemarán completamente con fuego purificador hasta que no quede nada. A continuación, Dios volverá su atención directa a los propios gobernantes políticos, los reyes de toda la tierra habitada junto con personas malvadas en general que rechazaron su llamado. Estos serán destruidos completamente en la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso, también llamada proféticamente Armagedón en las Escrituras antiguas. El fin llegará finalmente cuando la humanidad haya sido suficientemente advertida mediante una proclamación global del reino de Dios, un gobierno mundial celestial que reemplazará completamente todo gobierno humano fallido. Jesucristo declaró proféticamente: estas buenas noticias del reino serán predicadas en toda la tierra habitada como testimonio a todas las naciones sin excepción, y entonces vendrá el fin inevitable. Esa obra de predicación mundial que refleja tanto la justicia como la misericordia de Dios equilibradas perfectamente, es parte integral de una señal compuesta que marca claramente el tiempo del fin profetizado. La señal también incluye específicamente guerra internacional a gran escala, terremotos devastadores, hambrunas generalizadas y enfermedades pandémicas que se extienden. Además de predecir eventos mundiales catastróficos, la Biblia también nos proporciona un perfil social detallado de los últimos días que vivimos. Leemos advertencias. Tiempos críticos difíciles de manejar estarán aquí, porque los hombres serán amantes de sí mismos egoístamente, amantes del dinero obsesivamente, desobedientes a sus padres abiertamente, sin autocontrol evidentemente, feroces en comportamiento, sin amor genuino por la bondad, amantes de placeres temporales en lugar de amantes del Dios eterno. Todas estas condiciones marcan precisamente la era que comenzó aproximadamente al mismo tiempo que la Primera Guerra Mundial en 1914, según interpretaciones proféticas. Además, desde ese año específico, el reino de Dios ha sido anunciado activamente en cada rincón del planeta Tierra y los testigos de Jehová consideran un honor sagrado estar estrechamente identificados con esta obra mundial crucial. De hecho, su revista principal lleva significativamente el título La Atalaya anunciando el reino de Jehová. Pero cuando examinamos cuidadosamente la profecía bíblica sobre los últimos días, una cosa que resulta de gran interés para nosotros y de enorme preocupación es la ausencia conspicua de Estados Unidos en el escenario profético. Es extremadamente interesante y perturbador notar que varias naciones específicas son mencionadas explícitamente en la Biblia como activas y relevantes en los últimos días proféticos. Libia es mencionada específicamente por nombre. Persia, que se convirtió en el moderno Irán e Irak actuales, es mencionada claramente. Etiopía es específicamente mencionada en profecías. Muy posiblemente China y Rusia están mencionadas simbólicamente, y ciertamente Israel es mencionado extensamente en profecías sobre el fin. Pero la única nación que está extraña y conspicuamente ausente es precisamente Estados Unidos de América. ¿Dónde está Estados Unidos en todo esto? ¿Por qué no estamos incluidos en el escenario profético del último día? ¿Por qué es que podemos leer sobre naciones como Irak e Irán y Libia y que posiblemente podamos encontrar referencias a China y Rusia mencionadas simbólicamente, pero no podemos encontrar a Estados Unidos en ninguna parte? Algunos eruditos bíblicos respetados ofrecen 3 respuestas plausibles y perturbadoras a esta pregunta desconcertante. Primero, quizás Estados Unidos no sea mencionado en las Escrituras porque podría ser devastado completamente por una guerra nuclear catastrófica. Es un escenario absolutamente horrible y uno que ninguno de nosotros querría ver hacerse realidad jamás, pero no podemos descartarlo como posibilidad real dada la situación mundial actual. No existe absolutamente ninguna garantía de que esto no pueda suceder en el futuro cercano. Las posibilidades de tal catástrofe nunca han sido mayores que ahora mismo. Algunos pensarían equivocadamente que porque la antigua Unión Soviética se disolvió eventualmente, la amenaza nuclear ha desaparecido por completo, pero muchas naciones actualmente poseen armas nucleares devastadoras.
Podría ser verdaderamente una nación terrorista rebelde con capacidades nucleares o incluso un grupo terrorista organizado que podría desencadenar las fichas de dominó cayendo una sobre otra en reacción en cadena. Esperamos sinceramente que este no sea el caso futuro, pero honestamente no podemos descartarlo como imposible. Roma fue alguna vez la superpotencia reinante indiscutible sobre toda la tierra conocida. Tenían el ejército más poderoso existente en cualquier lugar del mundo civilizado. Pero antes de que Roma colapsara externamente ante invasores, ya había colapsado internamente desde adentro por corrupción moral. Creo firmemente que haríamos bien en examinar cuidadosamente el alma de nuestro país ahora mismo en este momento crítico. Estoy completamente a favor de tener un ejército fuerte y bien equipado. Necesitamos tomar en serio absolutamente cualquier amenaza externa que enfrentemos. Pero habiendo dicho eso claramente, ¿qué hay de un colapso interno silencioso? La segunda posible razón por la cual nuestra nación puede no ser mencionada en las escrituras proféticas es que quizás simplemente declinemos gradualmente como potencia mundial dominante. A medida que nuestro país se vuelve cada vez más secular progresivamente, eliminando sistemáticamente a Dios y la Biblia de nuestro sistema educativo, tribunales judiciales y expresiones artísticas, comenzaremos a cosechar los resultados inevitables del pecado generalizado. Comenzaremos a pudrirnos literalmente desde el interior de nuestra sociedad. El historiador Will Durant señaló sabiamente que una gran nación no es destruida desde el exterior hasta que primero se haya desmoronado completamente desde el interior por decadencia moral. Ciertamente podemos ver claramente la decadencia moral en Estados Unidos hoy día a nuestro alrededor. La Biblia dice directamente: la piedad hace grande a una nación, pero el pecado es una desgracia para cualquier pueblo. Si olvidamos a Dios deliberadamente y abandonamos la Biblia, que es su palabra revelada, entonces cosecharemos los resultados inevitables del pecado desenfrenado. Creo que hasta cierto grado ya lo hemos hecho, como hemos visto claramente en el colapso de la estructura familiar, crimen desenfrenado y tantos otros problemas sociales que han surgido directamente de desobedecer a Dios conscientemente. Pero aquí está la cosa crucial que necesitamos recordar urgentemente. La libertad que disfrutamos actualmente está construida completamente sobre el fundamento sólido de verdad absoluta. Y cuando remueves ese fundamento cuidadosamente, esta libertad preciosa puede convertirse en anarquía peligrosa. Pero existe una tercera posibilidad que personalmente encuentro bastante más esperanzadora y positiva. Un gran avivamiento espiritual tiene lugar dramáticamente en Estados Unidos. Esto no significa necesariamente que un avivamiento nos eliminaría como potencia mundial influyente, pero si nuestra nación experimentara un verdadero avivamiento espiritual masivo, definitivamente nos afectaría profundamente. Cuando el rapto de la iglesia tenga lugar repentinamente, ¿no crees que habría un impacto devastador en Estados Unidos si miles o millones de personas desaparecieran instantáneamente? Si personas en cada nivel del gobierno, las fuerzas militares, el sector económico vital, negocios de todo tipo, agricultura esencial, medicina y servicios de salud y comunicaciones críticas repentinamente desaparecieran completamente de la faz de la Tierra en un instante, indudablemente tendría un efecto paralizante masivo en nuestra infraestructura como nación funcional. Para todos los propósitos prácticos, cuando el rapto tenga lugar sin advertencia, impactará a todas las naciones del mundo simultáneamente. Causará que el mundo entero cambie repentinamente de manera fundamental. Este podría ser el escenario profético para Estados Unidos en los últimos días que se avecinan. La Biblia nos informa claramente que el fin involucrará destrucción a escala masiva. Habrá gran tribulación tal como no ha ocurrido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni ocurrirá jamás. De hecho, a menos que esos días fueran acortados misericordiosamente, ninguna carne sería salvada de la destrucción total. Pero Dios nos promete fielmente que muchos humanos sobrevivirán al juicio. El mundo está pasando inevitablemente, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, eternamente. Si deseas sobrevivir al paso de este mundo corrupto y permanecer para siempre en la eternidad, ¿qué deberías hacer específicamente? ¿Deberías comenzar a acumular suministros materiales o hacer otras preparaciones puramente físicas? No, exactamente. La Biblia nos insta fuertemente a establecer prioridades completamente diferentes y mucho más importantes. Leemos claramente: dado que todas estas cosas van a ser disueltas de esta manera, consideren qué tipo de personas deben ser en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa, mientras esperan y mantienen cerca en mente la presencia del día de Jehová. El contexto muestra claramente que todas estas cosas que van a ser disueltas incluyen los elementos gobernantes de este mundo corrupto y todos aquellos que eligen tal gobierno terrenal en lugar del gobierno de Dios celestial.
Claramente, si fuéramos a acumular bienes materiales obsesivamente, eso no nos salvaría en absoluto de tal destrucción venidera. Realmente, nuestra supervivencia involucra estar devotos completamente a Jehová Dios y aprender activamente sobre el tipo de conducta y hechos que le agradan genuinamente. En lugar de seguir a la mayoría hoy día ignorando deliberadamente las señales claras de que estamos viviendo en tiempos tan importantes proféticamente, necesitamos mantener cerca en mente constantemente la presencia del día de Jehová que se aproxima. Los testigos de Jehová pueden mostrarte directamente desde la Biblia cómo puedes ser un sobreviviente de este día venidero inevitable. Todos solo podríamos esperar fervientemente y orar sinceramente que tengamos algún tipo de avivamiento genuino en América y que nos volvamos a Dios a una escala tal como nunca hemos conocido antes en nuestra historia. Eso es exactamente lo que necesitamos orar por nuestro país hoy día urgentemente. Necesitamos orar específicamente por avivamiento espiritual verdadero. La única esperanza real para América es cuando nos volvamos completamente al Dios verdadero y viviente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que nos dio la Biblia como la revelación definitiva de quién es Él verdaderamente. El Dios que nos amó tanto que envió a su propio Hijo Jesucristo para morir en la cruz específicamente en nuestro lugar, cargando nuestro castigo. No hay absolutamente ninguna pregunta de que el cristianismo fue una parte fundamental y mayor del establecimiento de esta nación, y es una parte integral de nuestra herencia nacional, evidenciada por el hecho histórico de que los estadounidenses se volvieron a Dios repetidamente durante tiempos de crisis nacional extrema. Necesitamos clamar a Dios urgentemente y ponernos bien con Dios inmediatamente. Esa es nuestra única esperanza verdadera y duradera. El sistema subterráneo de drenaje colapsó completamente, inundando 2 distritos históricos enteros bajo metros de agua contaminada. Sí, definitivamente algo profundo está sucediendo en América y el miedo se está propagando rápidamente por todas partes como fuego incontrolable. En solo unos pocos días recientes, la nación entera ha observado atónita cómo su sensación de seguridad se agrieta visiblemente. En el noreste, una sola tormenta poderosa dividió estados enteros dramáticamente. Lluvia torrencial en una ciudad. Nieve paralizante en la siguiente, cerrando carreteras vitales y atrapando a millones bajo un mismo cielo amenazador. Al mismo tiempo exacto, Phoenix quedó repentinamente sumergida bajo agua mientras las aguas de inundación se precipitaban violentamente a través de calles que nunca fueron diseñadas para inundarse, arrastrando autos como juguetes antes de que las advertencias pudieran siquiera alcanzar los hogares vulnerables. A través del medio oeste americano, la luz del día colapsó abruptamente en oscuridad total, cuando una tormenta de arena masiva literalmente tragó autopistas enteras, cegó pueblos completos y mató pájaros en pleno vuelo que caían muertos del cielo. Y sobre múltiples ciudades simultáneamente, nubes rojas profundas y anillos negros silenciosos flotaban suspendidos sobre las cabezas, dejando a familias completamente congeladas en su lugar, sin saber con certeza qué estaban presenciando exactamente. Estos eventos perturbadores no llegaron uno por uno de manera ordenada, golpearon juntos simultáneamente. ¿Es esta la tragedia más grande todavía o una señal clara destinada específicamente a ser vista y reconocida? Si sientes profundamente que algo fundamental está cambiando en nuestra realidad, dale me gusta a este video ahora mismo. Comparte tus pensamientos honestos en los comentarios abajo y suscríbete para mantenerte alerta mientras estas señales continúan emergiendo con mayor intensidad cada día que pasa. Antes de que el sol siquiera saliera, un poderoso sistema de tormenta surgió hacia el noreste, acelerando desde la costa de Carolina con muy poca advertencia previa. Los meteorólogos rastrearon su movimiento durante la noche cuidadosamente, pero lo que se desarrolló para la mañana no fue una tormenta invernal típica predecible. Fue una división aguda y forzada que se desplegaba dramáticamente a través de una de las regiones más densamente pobladas de Estados Unidos entero. A lo largo del corredor vital de la I-95, hogar de ciudades enormes como Nueva York y Boston, las temperaturas subieron a los 40 grados inferiores. En lugar de nieve esperada, los residentes enfrentaron horas interminables de lluvia fría y empapadora que no cedía. Las carreteras se inundaron rápidamente, el tráfico se ralentizó peligrosamente y los vuelos fueron retrasados o cancelados completamente, mientras la región permanecía bloqueada en el lado cálido de la tormenta sin poder escapar. A solo una corta distancia tierra adentro, las condiciones cambiaron dramáticamente de manera casi surrealista. La elevación jaló comunidades enteras hacia aire más frío, transformando instantáneamente lluvia en nieve pesada y hielo traicionero.
Esta estrecha zona de transición se convirtió en la parte más disruptiva y peligrosa del sistema completo. En Pensilvania y a través de las montañas verdes y blancas de Nueva Inglaterra, los totales de nevada subieron rápidamente, con algunas áreas acercándose a 30 centímetros de nieve acumulada. Hartford y partes del interior de Nueva Inglaterra experimentaron una secuencia peligrosa y mortal: nieve primero, luego hielo traicionero, luego lluvia helada, forzando a equipos de emergencia a pretratar carreteras preventivamente para evitar cierres completos de viajes generalizados. Las elevaciones más altas en las montañas Catskills y el valle inferior del Hudson permanecieron en riesgo constante de condiciones heladas, incluso cuando regiones circundantes se calentaban gradualmente. Una tormenta moviéndose rápidamente produjo realidades completamente diferentes dependiendo únicamente de la posición geográfica. Para la noche del martes, el sistema salió tan rápido como llegó, dejando atrás una línea clara de impacto visible. Algunas áreas simplemente estaban mojadas y fangosas, otras quedaron enterradas bajo nieve profunda, y entre ellas estaban comunidades ralentizadas, varadas y tensionadas severamente por hielo mortal. La diferencia no fue distancia recorrida, sino dónde las personas se encontraban exactamente cuando la tormenta llegó sin aviso. La preparación importó ciertamente, pero también importó dónde las personas estaban paradas geográficamente cuando la tormenta finalmente llegó a su ubicación. Las escrituras dan lenguaje profético a momentos exactamente como este que presenciamos. Mateo 24:40, 4:1 advierte claramente: dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado atrás, describiendo separación repentina bajo el mismo cielo compartido. Lucas 21:25 habla de angustia de naciones con perplejidad mientras el mar y las olas responden de maneras nunca vistas. Estos versículos proféticos apuntan a división no como caos aleatorio, sino como una señal clara, una exposición de cuán rápidamente la vida normal puede fracturarse irreparablemente. Esta tormenta no destruyó ciudades enteras, pero reveló inestabilidad subyacente peligrosa. Como la señal de apertura en un patrón creciente a través de la nación entera, plantea una pregunta seria e inquietante. Cuando incluso una sola tormenta puede dividir una región tan claramente bajo el mismo cielo, ¿qué sucede cuando las presiones continúan superponiéndose sin cesar? Quédate conmigo porque esta separación puede estar señalando algo muchísimo más grande tomando forma bajo la superficie. A mediados de enero de 2026, los residentes de Phoenix despertaron a una escena que muy pocos creyeron remotamente posible en sus pesadillas más salvajes. El agua se movía rápidamente a través de calles en el corazón mismo de una ciudad desértica construida específicamente para calor extremo, sequía prolongada y largos meses sin una sola gota de lluvia. Lo que comenzó como lluvia constante rápidamente escaló a un diluvio histórico absolutamente sin precedentes, cuando un sistema de baja presión estancado canalizó humedad profunda del Pacífico directamente hacia el centro de Arizona. Vulnerable. En menos de 48 horas completas, partes del área metropolitana de Phoenix registraron totales de lluvia que se acercaban a lo que la región normalmente recibe en un año calendario entero. Lechos de ríos secos, conocidos localmente como washes, usualmente vacíos y completamente ignorados por residentes, repentinamente se transformaron en torrentes violentos y letales. Paredes masivas de agua mezclada con lodo espeso y escombros peligrosos desgarraron la tierra plana del desierto, forzando a personas a correr desesperadamente por sus vidas. Los campistas apenas escaparon mientras las aguas de inundación borraron completamente equipos y vehículos en minutos aterradores. En algunas áreas particularmente vulnerables, las carreteras colapsaron sin ninguna advertencia, mientras el agua surgía a través de vecindarios asumidos como permanentemente secos durante generaciones. Los equipos de emergencia reportaron que las aguas de inundación subieron más rápido de lo que las alertas pudieron ser emitidas a residentes. Algunos residentes huyeron de sus hogares mientras el agua ya estaba derramándose dentro violentamente. Los pasos subterráneos se llenaron completamente hasta el techo. Las subestaciones eléctricas se cerraron en cascada. Los sistemas de tratamiento de agua fueron comprometidos peligrosamente. La infraestructura, diseñada meticulosamente para sobrevivir calor extremo, falló bajo presión sostenida de agua, revelando una vulnerabilidad que muy pocos habían considerado siquiera remotamente posible. Áreas consideradas durante mucho tiempo como seguras contra inundaciones, muy lejos de ríos y costas, se convirtieron en las más peligrosas inexplicablemente.
Rescates por helicóptero se llevaron a cabo sobre vecindarios suburbanos donde inundaciones nunca habían sido registradas en toda la historia moderna documentada. Los testigos describieron el momento con shock profundo y confusión total. Un residente declaró públicamente: "Algo está mal aquí. Esto no se supone que suceda en este lugar". Las autoridades admitieron posteriormente que los sistemas de drenaje de Phoenix nunca fueron construidos para lluvias de esta magnitud absurda, porque Phoenix simplemente nunca fue diseñado para inundarse bajo ninguna circunstancia. Los científicos señalaron temperaturas oceánicas inusualmente cálidas alimentando la tormenta persistente, permitiendo que intensidad de lluvia normalmente reservada para regiones costeras cayera profundamente dentro del suroeste desértico árido. La explicación describe el mecanismo técnico, pero no el significado profético subyacente. Las escrituras hablan directamente a tales reversiones imposibles de lo natural. En Amós 4:7, Dios dice claramente: "Retuve la lluvia de una ciudad y envié lluvia sobre otra ciudad, sin embargo no se volvieron a mí", revelando que lluvia desigual puede portar propósito divino, no aleatoriedad caótica. Isaías 43:19 declara proféticamente: "Haré camino en el desierto y ríos en la tierra seca". Un versículo de promesa ciertamente, pero también un recordatorio de que cuando desiertos se inundan repentinamente, límites antiguos están siendo cruzados deliberadamente. Cuando tierra seca se convierte en ríos torrenciales de la noche a la mañana y una ciudad desértica es superada por agua donde nunca debería estar, fuerza una pregunta más profunda e inquietante. ¿Está la naturaleza funcionando mal aleatoriamente o es esta una advertencia destinada específicamente a ser vista y reconocida? Quédate conmigo atentamente. Porque cuando lugares construidos para sequía comienzan a ahogarse imposiblemente, la inestabilidad puede estar apuntando a algo infinitamente mayor desarrollándose. A través de partes del medio oeste estadounidense, una tormenta de arena masiva se extendió con muy poca advertencia previa, transformando la luz del día ordinaria en algo completamente irreconocible y aterrador. En cuestión de minutos terribles, el cielo se oscureció no por nubes de tormenta normales, sino por suelo y polvo transportados violentamente desde el suelo. Lo que comenzó como vientos fuertes rápidamente se convirtió en un muro sólido de arena que borró completamente la visibilidad y forzó la vida diaria a detenerse abruptamente. Las autopistas desaparecieron completamente mientras la visibilidad caía a casi cero absoluto. Los conductores fueron forzados a detenerse donde quiera que pudieran hacerlo. Algunos quedaron varados a solo bloques de sus propios hogares sin poder avanzar. El tráfico se congeló por completo. Los vuelos fueron anclados a tierra mientras el polvo convertía el día en noche impenetrable. Los videos capturaron la velocidad aterradora de la tormenta, mostrando cuán rápidamente el paisaje completo se desvaneció bajo nubes espesas y móviles de suelo levantado. Incluso con ventanas selladas herméticamente, polvo fino se abrió paso dentro de autos, hogares, motores y sistemas de filtración, forzando maquinaria e infraestructura a cerrarse masivamente. Los equipos de emergencia reportaron dificultades respiratorias generalizadas, irritación ocular severa y condiciones de manejo peligrosamente mortales. El aire mismo se volvió hostil para la vida. Los pájaros fueron vistos cayendo del cielo, incapaces de sobrevivir en la atmósfera densa y abrasiva. Posteriormente, campos y carreteras fueron encontrados esparcidos con pájaros sin vida, evidencia silenciosa de cuán extremas se habían vuelto las condiciones ambientales. Esto no fue simplemente inconveniencia molesta. Fue un entorno repentinamente inadecuado para sostener vida tal como la conocemos. Los científicos señalaron una combinación de sequía prolongada, suelo suelto sin anclar y vientos intensos, trazando comparaciones directas con condiciones del Dust Bowl de los años 1930 que devastaron esta misma región. Los expertos en suelos advirtieron que décadas de uso excesivo de tierra y sequedad prolongada habían dejado el suelo sin anclar y peligrosamente vulnerable a erosión masiva. Sin embargo, incluso con estas explicaciones técnicas disponibles, las autoridades admitieron que la escala y velocidad de la tormenta excedieron las expectativas bajo modelos de pronóstico modernos más avanzados. La Tierra respondió más rápido y mucho más violentamente de lo predicho por cualquier modelo computacional. Las escrituras hablan con claridad impactante a momentos precisamente como este. Isaías 24:4-5 declara proféticamente: "La tierra se seca y se marchita. La tierra está contaminada bajo sus habitantes". Deuteronomio 28:24 emite una advertencia aún más pesada y aterradora: "El Señor convertirá la lluvia de tu tierra en polvo y ceniza que cae del cielo".
En la Biblia, el polvo no es solo un elemento natural ordinario, es una señal de juicio divino, humildad forzada y tierra despojada de bendición celestial. Cuando la lluvia es reemplazada por polvo sofocante, señala reversión completa de orden natural. Esta tormenta de arena no llegó sola en aislamiento. Llegó en medio de incendios, inundaciones y vientos extremos a través de la región, agravando presión sobre comunidades ya estiradas peligrosamente delgadas por crisis múltiples. La historia advirtió una vez a través del Dust Bowl devastador. La tierra falló después de largo mal uso y abuso. Ahora la misma imagen está regresando más rápido, más amplia y mucho más intensa que antes. Si la historia ya ha hablado claramente, la pregunta se vuelve inevitable y aterradora. ¿Por qué estamos reviviéndola ahora con mayor intensidad? Quédate conmigo porque cuando la tierra misma se vuelve contra aquellos que dependen de ella, la advertencia puede estar lejos de terminar. A través de Washington, D.C., algo apareció en el cielo que inmediatamente inquietó profundamente a quienes lo presenciaron directamente. Las puestas de sol ordinarias dieron paso a cielos manchados de carmesí profundo, brillando rojos intensos mucho más tiempo que cualquier crepúsculo natural conocido. La luz no se desvaneció suavemente como debería. Permaneció pesada y opresiva, proyectando edificios gubernamentales, vecindarios residenciales, autopistas y calles de la ciudad en un color que muchos describieron como similar a sangre derramada. Lo que siguió profundizó enormemente el miedo colectivo. Anillos negros perfectos aparecieron en el cielo directamente sobre áreas que rodean Washington, D.C., flotando sobre vecindarios residenciales, centros comerciales y carreteras principales. Mantuvieron su posición sin sonido audible, sin movimiento visible y sin ninguna fuente obvia identificable. Estos no eran penachos de humo derivando con el viento, ni sombras proyectadas por aeronaves conocidas. Los círculos permanecieron nítidamente definidos contra el cielo teñido de rojo, luego lentamente se desvanecieron misteriosamente, sin dejar residuos, escombros o explicación satisfactoria. Las explicaciones científicas circularon rápidamente intentando tranquilizar. Algunos apuntaron a ilusiones ópticas raras, perturbaciones atmosféricas inusuales o formaciones de nubes extremadamente raras. Sin embargo, ninguna explicación técnica contabilizó completamente la precisión geométrica, simetría perfecta y persistencia vista a través de videos grabados desde diferentes partes de la región capital simultáneamente. Los meteorólogos lucharon por explicar por qué las formas aparecieron tan perfectamente formadas matemáticamente, por qué permanecieron completamente inmóviles desafiando vientos, y por qué se desvanecieron sin dispersarse naturalmente. Mientras el metraje continuaba extendiéndose viralmente, la inquietud se convirtió en pánico silencioso pero real. Esto no se sentía como clima comportándose extrañamente dentro de parámetros normales. Se sentía como si el cielo sobre la sede del poder estuviera señalando algo profético e intencional. Las escrituras hablan directamente a señales escritas visiblemente sobre naciones. En el libro de Joel, Dios advierte de sangre, fuego y columnas de humo apareciendo en los cielos antes de un tiempo de ajuste de cuentas inevitable. Estas no son solo tormentas meteorológicas, sino advertencias visibles destinadas a arrestar atención colectiva. Ezequiel 7 lleva una declaración aún más pesada. Ese desastre es anunciado abiertamente, no oculto secretamente, cuando una nación se aproxima a juicio divino. En la Biblia, el cielo a menudo sirve como el lienzo de Dios para comunicación directa. Oscuridad sobrenatural, fuego celestial y luz roja como sangre señalan transición histórica, advertencia profética y exposición de pecado oculto. Estas señales no están destinadas a confundir, sino a despertar conciencias dormidas. Cuando advertencias aparecen sobre ciudades, especialmente sobre una capital nacional, en lugar de golpearlas directamente con destrucción inmediata, las escrituras sugieren que misericordia todavía precede consecuencia inevitable. El mensaje es mostrado antes de ser impuesto con fuerza. Lo que hizo este momento especialmente perturbador no fue destrucción visible, sino incertidumbre paralizante. La gente a través de Washington, D.C. hizo la misma pregunta al mismo tiempo exacto. ¿Qué estamos mirando realmente? La ausencia de peligro inmediato no trajo consuelo tranquilizador. Intensificó la sensación de que algo invisible se estaba desarrollando bajo la superficie. Cuando advertencias forman formas geométricas en lugar de tormentas caóticas, demandan interpretación espiritual, no descarte científico. Quédate conmigo atentamente. Porque señales escritas sobre la capital de una nación a menudo vienen antes de eventos escritos permanentemente en la historia para siempre.
Mientras los cielos se desplazaban impredeciblemente y los patrones climáticos se separaban violentamente, otra señal comenzó a surgir, silenciosa, inquietante y generalizada globalmente. Los animales comenzaron a moverse de maneras que no coincidían con estación, hábito o lógica de supervivencia conocida. A través de océanos, campos, bosques y ciudades, el instinto reaccionó antes de que la ciencia pudiera ofrecer cualquier explicación satisfactoria. A lo largo de líneas costeras mundiales, ballenas se desviaron abruptamente de rutas migratorias ancestrales seguidas durante generaciones con consistencia casi perfecta. Las manadas se volvieron a mitad de viaje o se desviaron hacia aguas desconocidas, confundiendo a investigadores que rastreaban estos movimientos año tras año meticulosamente. No había disrupciones de navegación conocidas, eventos de sonar registrados, cambios inmediatos en suministro de alimentos. Sin embargo, los animales alteraron curso como si respondieran a presión que podían sentir, pero humanos no podían detectar con instrumentos. En tierra firme, el ganado rechazó caminos familiares recorridos durante años. Los granjeros reportaron ganado deteniéndose repentinamente en líneas de cerca o rehusándose a cruzar terreno abierto que habían caminado diariamente sin vacilación alguna. No había depredador visible, ninguna tormenta sobre sus cabezas, ningún cambio en el terreno físico. Los animales simplemente no avanzaban. Algunos se volvían repetidamente, otros permanecían inmóviles durante periodos largos, agitados e inquietos inexplicablemente. En áreas de anidación establecidas, pájaros abandonaron sus nidos completamente, dejando huevos atrás durante un tiempo cuando normalmente los defenderían a costa de sus propias vidas. Observadores de vida silvestre describieron partidas masivas que no tenían sentido dentro de patrones de comportamiento conocidos y documentados. En otros lugares, animales salvajes alteraron rutas migratorias a mitad de viaje. Alces, ciervos y otras especies cambiando dirección sin causa clara, alejándose de áreas en las que habían confiado durante generaciones enteras de sus especies. Lo que hace este momento diferente es sincronización perturbadora. Estas reacciones no fueron aisladas por región o especie. Especies a través de regiones respondieron dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. Vida oceánica, animales terrestres y pájaros reaccionaron juntos simultáneamente a pesar de no tener ambiente compartido o estímulo visible para humanos con tecnología avanzada. El instinto percibió algo sutil, compartido e invisible operando bajo la superficie. Las escrituras dan peso profundo a este patrón observable. Romanos 8:22 establece claramente, porque sabemos que toda la creación gime junta. En la Biblia, la creación no es pasiva ni inconsciente. Responde cuando el orden establecido cambia fundamentalmente. Los animales a menudo perciben cambio antes que los humanos porque no están filtrados por análisis excesivo o negación psicológica. Reaccionan a presión invisible, vibración imperceptible y desequilibrio mucho antes de que la explicación científica alcance comprensión. A través de las escrituras, los animales se mueven antes de juicio, antes de desastre, antes de transiciones históricas mayores. Su comportamiento se convierte en una advertencia no hablada en palabras humanas. Cuando el instinto anula hábito a través de especies múltiples simultáneamente, la Biblia no describe esto como coincidencia aleatoria, lo describe como creación respondiendo a tensión sistémica invisible. La ciencia puede eventualmente etiquetar estos movimientos como anomalías estadísticas, pero las escrituras los enmarcan como señales proféticas claras. Cuando el cielo comienza a reaccionar dramáticamente, la tierra responde correspondientemente, y cuando la tierra responde, las criaturas vivientes se mueven instintivamente. ¿Qué está siendo percibido antes de ser revelado abiertamente? ¿Y por qué precisamente ahora en este momento histórico? Quédate conmigo porque cuando el instinto reacciona antes que la explicación científica, la advertencia ya está en movimiento activo. La ciudad de Nueva York fue lanzada al caos absoluto cuando aguas de inundación surgieron rápidamente a través de calles que nunca fueron diseñadas para contener agua de esta magnitud. Lo que comenzó como lluvia intensa rápidamente abrumó sistemas de drenaje ya bajo presión extrema. Las carreteras se desvanecieron bajo agua en movimiento. Los autos se detuvieron abruptamente y fueron abandonados apresuradamente. Las estaciones de metro se llenaron en cuestión de minutos aterradores, forzando trenes a detenerse a mitad de ruta y atrapando pasajeros bajo tierra en oscuridad y pánico. En varios vecindarios densamente poblados, el agua no llegó desde ríos cercanos o líneas costeras como se esperaría. Empujó hacia arriba desde abajo, estallando violentamente a través de rejillas de alcantarilla y tapas de pozos como si la ciudad misma hubiera sido violada desde debajo por fuerzas invisibles.
Luego, mientras las inundaciones alcanzaban su pico máximo, algo mucho más inquietante ocurrió que heló la sangre de testigos. Un sonido profundo y sostenido llenó el cielo sobre partes extensas de la ciudad sin explicación. No era trueno normal, no había tormentas sobre las cabezas en ese momento. Ninguna ruta de aeronave coincidía con el ruido persistente. Ninguna construcción o maquinaria podía explicarlo satisfactoriamente. Los testigos describieron el sonido como bajo, pesado y continuo, más como presión atmosférica que vibración física normal. Perduró lo suficiente como para que las personas se detuvieran completamente, escucharan atentamente y grabaran en sus teléfonos, y luego, sin advertencia alguna, se desvaneció misteriosamente. El tiempo perturbó profundamente a muchos neoyorquinos. El agua estaba subiendo desde debajo del suelo, exactamente al mismo momento. Sonido presionaba hacia abajo desde arriba invisiblemente. Dos fuerzas moviéndose en direcciones opuestas, convergiendo sobre una de las ciudades más densamente pobladas del mundo entero. Los científicos buscaron desesperadamente explicaciones racionales. Resonancia atmosférica, cambios de presión barométrica, anomalías acústicas causadas por infraestructura urbana densa. Sin embargo, ninguna explicación contabilizó completamente por qué el sonido apareció precisamente en el pico máximo de inundación y desapareció tan repentinamente después. Las escrituras dan lenguaje profético a momentos exactamente como este. El Salmo 93:3 declara poderosamente: las inundaciones se han levantado, oh Señor, las inundaciones han levantado su voz como rugido. En la Biblia, las inundaciones no son silenciosas ni pasivas, hablan audiblemente, anuncian poder más allá del control humano completamente. Agua subiendo no es meramente física, según las Escrituras, es simbólica de juicio venidero. Cuando las inundaciones levantan su voz, las Escrituras lo enmarcan como creación respondiendo a autoridad divina directa. A través de toda la Biblia, momentos de advertencia a menudo involucran tanto cielo como tierra reaccionando juntos simultáneamente. Agua abajo, sonido arriba. Estos no son alineamientos aleatorios según interpretación bíblica, sino señales de presión siendo liberada gradualmente. Todavía no destrucción total, sino revelación progresiva, una señal clara antes de consecuencia inevitable. Lo que inquietó más a los neoyorquinos no fue solo el daño físico visible, sino la pregunta sin respuesta persistente. La ciudad está acostumbrada a ruido constante de todo tipo. Pero este sonido particular no pertenecía al tráfico, construcción o clima normal. Se sentía fuera de lugar, casi intencional en su aparición. El miedo no vino de lo que las personas vieron con sus ojos, sino de lo que no pudieron explicar con lógica. Esto fue más que una inundación urbana ordinaria. Fue un momento de alineamiento perfecto imposible de ignorar. La tierra se movió violentamente, el cielo respondió audiblemente. Cuando agua sube dramáticamente y el cielo responde simultáneamente, ¿qué está siendo revelado exactamente y quién está destinado a escuchar el mensaje? Quédate conmigo atentamente, porque cuando cielo y tierra responden juntos en coordinación perfecta, el mensaje nunca es pequeño ni insignificante. A través de la Nebraska rural tradicionalmente tranquila, una tormenta de granizo repentina golpeó con muy poca advertencia previa y sin las señales clásicas que los meteorólogos usualmente esperan antes de eventos severos. No había supercélulas imponentes claramente marcadas en radar Doppler, sin largo tiempo de anticipación, sin acumulación dramática que normalmente señalaría granizo severo inminente. Y sin embargo, en cuestión de minutos aterradores, el cielo liberó hielo con fuerza alarmante e inexplicable. Lo que cayó de las nubes inmediatamente alarmó a granjeros experimentados y residentes de toda la vida. Las piedras de granizo no eran irregulares ni dentadas como normalmente son. Muchas estaban huecas, facetadas y casi idénticas en forma, como si hubieran sido formadas según una plantilla precisa, en lugar de formación caótica por azar. Reportes de múltiples condados describieron exactamente la misma cosa perturbadora: piedras de tamaño similar, estructura idéntica y patrón geométrico repetido. Esto no fue dispersión aleatoria caótica, fue uniformidad inquietante y antinatural. Mientras el granizo golpeaba el suelo duramente, los granjeros notaron algo más extraordinariamente extraño. El sonido era diferente a cualquier tormenta anterior. No caótico ni rodante como granizo normal, sino agudo y rítmico, casi deliberado en cadencia. Cultivos que habían tomado meses enteros en crecer fueron destruidos completamente en minutos brutales. Campos de maíz fueron destrozados sin misericordia.
Plantas de soja aplastadas totalmente. El daño fue preciso y generalizado, cortando a través de líneas de condado con consistencia notable y aterradora. Los meteorólogos lucharon por explicar cómo granizo tan estructurado podría formarse sin ciclos fuertes de corriente ascendente sostenida típicos de tormentas mayores productoras de granizo. Los modelos estándar dependen de movimiento vertical violento para levantar repetidamente piedras de granizo, moldeándolas desigualmente mientras capas se congelan y derriten. Pero esta tormenta no se comportó de esa manera predecible. La atmósfera parecía más calmada de lo que el resultado sugería físicamente posible. En las escrituras, el granizo nunca es sin significado profético. Éxodo 9 describe granizo liberado como una advertencia medida sobre Egipto rebelde, selectiva y con propósito claro, no destrucción aleatoria sin sentido. Cayó donde fue designado específicamente, golpeando cultivos y tierra como señal de autoridad divina y juicio medido. Apocalipsis 8 hace eco de este tema profético, describiendo granizo liberado en tiempos específicos como parte de una secuencia mayor planificada, no caos, sino orden divino ejecutándose. La Biblia presenta granizo como precisión cayendo del cielo, una herramienta que sigue comando divino directamente. Cuando hielo cae con patrón en lugar de desorden caótico, las escrituras enseñan que está destinado a ser notado como señal. Orden en el cielo apunta a intención divina, no accidente meteorológico aleatorio. Lo que inquietó a residentes de Nebraska no fue solo la pérdida económica devastadora, sino la sensación de que la tormenta se comportó con restricción y estructura visibles. Esto no fue naturaleza girando fuera de control salvajemente, fue naturaleza actuando dentro de límites medidos, consistentes y breves, como si siguiera instrucciones. La tormenta llegó precisamente, entregó su impacto calculado y se movió eficientemente. En una estación ya llena de inundaciones, sequías, tormentas de polvo y cielos extraños, este evento añadió otra capa inquietante al patrón emergente. Elemento diferente, mismo momento histórico exacto. El cielo no está caótico ni descontrolado, está coordinado deliberadamente según las escrituras. Cuando el cielo forma patrones en lugar de caos, ¿para quién está destinada la advertencia específicamente? Quédate conmigo, porque cuando juicio llega con orden visible, está llamando atención urgente, no simplemente explicación científica tranquilizadora. A través de Washington, Mississippi y Luisiana simultáneamente, ríos comenzaron a crecer casi al mismo tiempo exacto. No había tormentas violentas dominando titulares nacionales, sin paredes de agua desgarrando ciudades dramáticamente. En cambio, el peligro llegó silenciosamente. Y eso es precisamente lo que lo hizo tan profundamente inquietante y mortal. El agua se movía lenta, pero deliberadamente implacable. Primero se extendió a través de campos abiertos, empapando tierras agrícolas que ya habían soportado meses de tensión climática extrema. Luego cruzó carreteras estratégicas, convirtiendo rutas familiares en trampas poco profundas pero mortales. Finalmente alcanzó hogares vulnerables, filtrándose en vecindarios de baja elevación sin el drama que usualmente desencadena alarma inmediata. No había sirenas gritando urgencia desesperadamente, sin rescates transmitidos en vivo en televisión nacional, solo presión constante hora tras hora implacable. Las autoridades a través de múltiples estados repitieron la misma advertencia simple: darse vuelta, no ahogarse. No fue gritado dramáticamente, fue declarado simplemente y claramente. Porque este tipo particular de inundación no se anuncia con fuerza espectacular, espera pacientemente error humano fatal. La seguridad dependía completamente de elecciones individuales. Si conductores respetaban carreteras cerradas, si familias evacuaban temprano, si advertencias eran tomadas en serio en lugar de descartadas como rutina exagerada, lo que hizo este momento diferente fue coordinación aterradora. Estos ríos no comparten la misma cuenca hidrográfica geográfica, no responden a las mismas tormentas locales aisladas. Y sin embargo crecieron juntos silenciosamente, persistentemente, como si respondieran a una liberación más amplia en lugar de eventos climáticos aislados regionalmente. Las escrituras hablan directamente a este tipo de movimiento coordinado. Job 12:15 dice claramente: cuando él retiene las aguas, se secan completamente. Cuando las libera, devastan la tierra irrevocablemente. El versículo no describe caos descontrolado, describe control divino absoluto. Agua es liberada estratégicamente, no desatada salvajemente. Y cuando es liberada silenciosamente sin espectáculo, el peligro es a menudo exponencialmente mayor porque las personas lo subestiman fatalmente.
En la Biblia, algunos de los momentos más consecuentes llegan sin espectáculo dramático visible. No toda advertencia es ruidosa llamando atención, no todo juicio es repentino y explosivo. A veces la prueba es discernimiento espiritual, reconociendo amenaza real antes de que se vuelva completamente inevitable y mortal. Agua silenciosa prueba atención, obediencia y humildad genuinas. Los residentes en áreas afectadas describieron una calma extraña emparejada con inquietud creciente. El río no rugía dramáticamente, pero tampoco se detenía en absoluto. Cada hora traía niveles ligeramente más altos medibles. Cada elección de conducir a través de agua, retrasar evacuación, ignorar advertencias llevaba peso potencialmente mortal. Esto no fue miedo impulsado por pánico mediático, sino riesgo nacido de familiaridad peligrosa. Estos ríos cruzan sus líneas sin drama visible, y ese puede ser el tipo más peligroso de advertencia divina. La reflexión final permanece presionando urgentemente. Cuando peligro llega silenciosamente sin alarmas, ¿lo tomamos en serio o esperamos hasta que no haya camino de regreso posible? Quédate conmigo, porque las advertencias más suaves son a menudo las que importan más en retrospectiva eterna. A través de Estados Unidos entero, algo más silencioso, pero no menos serio, ha estado desarrollándose sistemáticamente. Los sistemas no han colapsado de manera dramática visible. No ha habido apagones nacionales, ninguna falla catastrófica única que fuerce una parada inmediata completa. En cambio, lo que estamos presenciando es pérdida gradual de coordinación sistémica. Las carreteras se inundan en una región mientras líneas ferroviarias se congelan en otra simultáneamente. Los vuelos son anclados a tierra no porque los aeropuertos estén destruidos físicamente, sino porque las condiciones ya no se alinean a través de la red completa que los mantiene operando eficientemente. Las autopistas permanecen intactas estructuralmente, pero inutilizables por inundación. Los horarios ferroviarios existen en papel, pero los trenes no pueden operar por hielo. Los aeropuertos permanecen completamente construidos y funcionales, pero los aviones permanecen en tierra indefinidamente. Nada está roto en aislamiento completo, todo está tensionado simultáneamente bajo presión. Las cadenas de suministro cuentan exactamente la misma historia preocupante. Las entregas se ralentizan desigualmente a través de regiones. Algunas áreas experimentan escasez mientras otras esperan envíos que nunca llegan según lo programado. La demanda aumenta repentinamente mientras las personas reaccionan a disrupciones locales percibidas. Pero la reposición queda rezagada peligrosamente. Los almacenes funcionan normalmente, los camiones operan, los puertos trabajan y sin embargo el tiempo ya no funciona correctamente. El sistema no falla ruidosamente, tartamudea peligrosamente. Los servicios de emergencia sienten la presión más claramente que nadie. Los primeros respondedores están estirados no por un desastre abrumador único, sino por varios moderados sucediendo simultáneamente a través de regiones. Inundaciones en un estado, tormentas de hielo en otro, incendios, tormentas de polvo, apagones eléctricos, todo superponiéndose temporalmente. Los recursos son redirigidos una y otra vez repetidamente, dejando brechas donde cobertura debería ser constante y confiable. El sistema fue diseñado para absorber una crisis a la vez secuencialmente. No fue construido para convergencia simultánea múltiple. Esta es la característica definitoria del momento presente: superposición coordinada. La infraestructura en Estados Unidos es resiliente cuando probada secuencialmente con tiempo de recuperación. Una tormenta golpea duramente, la recuperación sigue naturalmente, luego otro evento llega después, pero ahora las ventanas de recuperación están encogiéndose dramáticamente. Los eventos se apilan en lugar de espaciarse adecuadamente, las carreteras reabren justo cuando el próximo sistema las cierra nuevamente. La energía es restaurada en una región mientras la demanda aumenta peligrosamente en otra. Coordinación, tiempo, equilibrio, predictibilidad es exactamente lo que está fallando sistémicamente. Las escrituras hablan directamente a este tipo de desenredo sistémico. Eclesiastés 11:3 dice: si las nubes están llenas de lluvia, la derraman sobre la tierra. El versículo describe acumulación alcanzando un punto de liberación inevitable. La presión no necesita explosión dramática para volverse peligrosa mortalmente, solo necesita plenitud alcanzada. Cuando sistemas se llenan más allá de capacidad diseñada, la liberación se vuelve inevitable físicamente. Isaías 24:10 va aún más lejos proféticamente, declarando: la ciudad de confusión está quebrantada. Cada casa está cerrada para que nadie pueda entrar. Esto no es destrucción total apocalíptica, es disfunción sistémica progresiva. Acceso negado, movimiento restringido, orden quebrándose, no a través de fuego, sino a través de desconexión coordinada.
Lo que hace esta etapa especialmente peligrosa es familiaridad engañosa. Las personas confían en sistemas porque todavía se ven intactos superficialmente. Las carreteras todavía existen físicamente. Las tiendas todavía están abiertas operando. La energía todavía fluye mayormente. Pero la coordinación se está adelgazando peligrosamente. El margen de error está encogiéndose inexorablemente. Disrupciones pequeñas ahora llevan consecuencias desproporcionadamente mayores porque no queda holgura para absorberlas. Esto no es caos descontrolado todavía, es tensión revelándose progresivamente. En patrones bíblicos, esta etapa siempre viene antes de sacudida mayor inevitable. Los sistemas son probados silenciosamente antes de ser probados abiertamente con fuerza. El orden se debilita antes de quebrarse completamente. Las advertencias llegan como inconveniencia antes de llegar como crisis total. Esto es misericordia disfrazada como disrupción temporal. El papel del atalaya es notar esta fase crítica, no predecir fechas específicas ni gritar colapso inmediato, sino reconocer alineamiento sistémico. Cuando múltiples sistemas se tensan simultáneamente, señala que fundamentos están siendo examinados divinamente. No solo infraestructura física, sino confianza social, en qué las personas dependen, qué asumen que siempre funcionará automáticamente. La pregunta del atalaya presiona más duro con cada falla superpuesta. Si sistemas fallan por superposición coordinada, no por explosión dramática, ¿cuánta tensión permanece antes de que el orden ceda completamente? Este momento no está pidiendo pánico irracional. Está pidiendo conciencia espiritual aumentada. La conciencia conduce a preparación sabia. La preparación es siempre un acto de sabiduría bíblica, no paranoia. Quédate conmigo porque tensión es el lenguaje que los sistemas hablan antes de colapso total. Y todavía estamos en la etapa donde escuchar atentamente importa decisivamente. Lo que se está desarrollando a través de Estados Unidos ya no puede explicarse como desastres climáticos aislados o tiempo desafortunado coincidental. Cuando tormentas dividen regiones bajo el mismo cielo compartido, cuando desiertos se inundan mientras ríos retroceden simultáneamente, cuando polvo se levanta en un estado mientras hielo agarra otro, un patrón claro comienza a emerger innegablemente. Estos eventos no están dispersos aleatoriamente, están convergiendo coordinadamente a través del país entero. Diferentes elementos están respondiendo exactamente al mismo tiempo histórico. Agua se mueve donde absolutamente no debería estar. Ríos se encogen donde vida depende completamente de ellos, mientras ciudades se ahogan donde inundación nunca fue esperada en historia registrada. Polvo reemplaza lluvia vital. Hielo agarra regiones construidas para calor extremo. Las tormentas llegan fuera de sus estaciones establecidas y ventanas de recuperación desaparecen silenciosamente. Estos eventos no están llegando uno después del otro secuencialmente, están superponiéndose en cascada mortal. Los animales a menudo responden antes que las personas lo hacen instintivamente. Las rutas migratorias cambian inexplicablemente. Las manadas se mueven sin causa clara visible. Los pájaros abandonan zonas de anidación establecidas durante generaciones. Estas no son elecciones racionales, sino instintos reaccionando a presión invisible que perciben. Las escrituras dan significado profundo a esta respuesta coordinada. Romanos 8:22 nos dice que toda la creación gime junta simultáneamente. La creación no gime en aislamiento regional. Reacciona como un sistema único bajo tensión sistémica. La ciencia puede explicar mecanismos técnicos, pero lucha con tiempo y alineamiento coordinado. Puede describir cómo se forman tormentas o por qué temperaturas fluctúan, pero no puede explicar satisfactoriamente por qué tantos extremos están sucediendo simultáneamente a través de regiones. El caos dispersa aleatoriamente. Lo que estamos viendo es coordinación innegable, no destrucción en un solo golpe catastrófico, sino presión construyéndose a través de sistemas simultáneamente de manera medida. La Biblia habla directamente a momentos exactamente como este que vivimos. En Mateo 24:8, Jesús describe un periodo marcado por señales crecientes y las llama el comienzo de dolores de parto proféticos. Los dolores de parto no son el fin todavía, pero señalan que algo inevitable se está aproximando inexorablemente. Crecen más cercanos juntos temporalmente, se intensifican progresivamente, y una vez que comienzan, no se detienen sin propósito cumplido. Este momento se siente exactamente como ese umbral profético, no colapso todavía, sino inestabilidad creciente, no juicio todavía, sino exposición progresiva. Los sistemas no están fallando todos a la vez dramáticamente, están perdiendo coordinación gradualmente. Clima,
tierra, agua y criaturas vivientes están respondiendo juntos, revelando cuán frágil el equilibrio se ha vuelto realmente. Las escrituras muestran repetidamente que antes de transiciones históricas mayores hay sacudida destinada a despertar, no destruir inmediatamente. El peligro mayor en tal estación no es miedo paralizante. Es distracción fatal. La vida continúa aparentemente normal. Los horarios permanecen llenos de actividades. Las pantallas demandan atención constante. Sin embargo, bajo la superficie visible, fundamentos están siendo probados sistemáticamente. La Biblia advierte que el momento más peligroso no es cuando señales aparecen visiblemente, sino cuando son ignoradas persistentemente. Por esto el papel de la atalaya importa tremendamente. Una atalaya no predice fechas específicas ni agita pánico innecesario. Una atalaya observa patrones cuidadosamente y suena la alarma cuando alineamiento se vuelve innegablemente claro. Las señales mismas no son el mensaje final, son la señal apuntando más allá. Hacen una pregunta simple pero incómoda: ¿sobre qué estamos construyendo nuestras vidas realmente? Porque cuando sacudida viene y las escrituras dicen que vendrá inevitablemente, solo lo que está firmemente fundamentado permanecerá en pie. Entonces la pregunta final de la atalaya permanece presionando urgentemente. Si creación está respondiendo a través de cada dominio simultáneamente, ¿estamos destinados a entrar en pánico irracional o despertar espiritualmente mientras tiempo todavía permanece disponible? Gracias por permanecer con nosotros hasta el final absoluto. Tu atención importa tremendamente. Si este mensaje resonó profundamente contigo, comparte tus pensamientos honestos en los comentarios y hazles saber a otros que no están solos en percibir que algo fundamental está cambiando bajo nosotros. Mantente conectado, mantente vigilante espiritualmente y únete a nosotros mientras continuamos examinando lo que puede estar desenvolviéndose dramáticamente después. Tenemos nuestra buena porción de volcanes aquí en California, pero son muy diferentes de los tipos de volcanes en Hawái y bastante más peligrosos potencialmente. California, tierra de sueños dorados, secoyas imponentes y el brillo de Hollywood, ahora se encuentra al borde de un misterio que ha dejado a científicos completamente atónitos sin explicación. Bajo la Sierra Nevada majestuosa, la Tierra está desplazándose de maneras nunca antes registradas en historia moderna. Bajo las aguas quietas del mar Salton contaminado, un tesoro de oro blanco valorado en $500 millones ha emergido misteriosamente, incluso mientras el Pacífico se arrastra tierra adentro inexorablemente y tramos enteros de tierra se hunden en silencio sepulcral. Los expertos admiten abiertamente que esto desafía todo lo que sabemos científicamente. Pero en profecía antigua milenaria, la tierra dividiéndose, mares levantándose y riquezas ocultas emergiendo a la superficie fueron señales específicas antes del día del Señor inevitable. ¿Es esto mera geología aleatoria o la advertencia misma que Jesús nos dijo que observáramos antes de que sea demasiado tarde eternamente? Suscríbete a nuestro canal inmediatamente y comparte este mensaje urgentemente porque las señales están aquí ahora y el mundo debe estar preparado para su regreso inminente. Las grietas aparecen simultáneamente al mismo tiempo exacto. 2 semanas completas antes de que la crisis total estallara visiblemente, señales extrañas comenzaron a ondular a través de los desiertos de California. En el Mojave y el Valle Imperial, vastos paisajes quemados por el sol, donde la vida se aferra desesperadamente a la supervivencia, criaturas salvajes repentinamente abandonaron sus territorios establecidos. Al principio, el éxodo parecía aleatorio y rareza para que oficiales locales de vida silvestre notaran y olvidaran rápidamente, pero luego el suelo mismo comenzó a hablar audiblemente. Desde el punto de vista de cámaras de tráfico en autopistas, las primeras fracturas aparecieron en la muerte de la noche silenciosa. Largas fisuras negras cortaron a través de carreteras desérticas vacías, sus bordes humeando débilmente en el aire fresco nocturno. En cuestión de horas críticas, drones desplegados por servicios estatales de emergencia revelaron el alcance asombroso. Estas grietas no estaban aisladas regionalmente. Estallaron casi simultáneamente a través de cientos de millas, como si alguna mano vasta bajo la superficie hubiera cerrado sus dedos y desgarrado la tierra violentamente. Desde acantilados costeros de San Diego, pasando por campos fértiles del Valle Central, hasta los alcances polvorientos de la frontera con Nevada, la misma geometría antinatural emergió inexplicablemente. Algunas fracturas corrían perfectamente rectas durante cientos de metros, como si fueran dibujadas por una regla invisible gigante. Otras se doblaban en ángulos precisos, zigzagueando en patrones que desafiaban líneas de falla naturales conocidas.
Y en todas partes, los mismos detalles inquietantes repetidos. Un brillo tenue de calor elevándose desde las brechas abiertas y el olor acre de azufre flotando en el aire contaminando. Los primeros equipos de campo del Servicio Geológico de Estados Unidos llegaron dentro de 48 horas tensas. Sus instrumentos Bristling con sensores avanzados, sismógrafos sensibles y cámaras térmicas de alta tecnología, lo que encontraron solo profundizó el misterio exponencialmente. Las firmas sísmicas registradas cerca de las fracturas no coincidían con ningún patrón de terremoto conocido científicamente. Las formas de onda carecían de las sacudidas agudas típicas de fallas de deslizamiento como San Andreas históricamente. En cambio, las lecturas se asemejaban a algo más lento, más sostenido, un movimiento de molienda profundo muy abajo, como si la corteza estuviera siendo separada gradualmente. En una reunión de emergencia clasificada, un geofísico senior del USGS rompió el silencio con una declaración que heló la habitación completamente. Esto no es un terremoto convencional dentro de parámetros. Los datos sugieren un evento de extensión a gran escala, posiblemente la etapa temprana de una grieta continental. Una grieta normalmente encontrada en lugares como África Oriental o el Atlántico Medio se forma cuando un continente comienza a dividirse irreversiblemente. Es el nacimiento de un océano nuevo, un proceso geológico que se desarrolla durante millones de años normalmente. Pero aquí en California, las señales estaban condensadas en semanas, tal vez días aterradores. Si la teoría de la grieta se mantenía verdadera, una porción significativa del estado podría eventualmente separarse completamente de la placa norteamericana, derivando hacia el Pacífico inexorablemente. Las implicaciones eran literalmente impensables para millones. Los Ángeles, San Diego, las líneas vitales económicas de toda la costa oeste cortadas no por líneas políticas artificiales, sino por el desgarro lento e implacable de la tierra misma bajo pies. Y sobre los datos científicos, más allá de la ciencia medible, una pregunta más oscura colgaba pesadamente en el aire contaminado. ¿Era este el planeta reformándose naturalmente? ¿O era, como algunos susurraban temerosos, una señal profetizada hace mucho tiempo esperando cumplimiento? Cuando las fracturas a través de California comenzaron a dominar titulares nacionales, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA liberó una declaración oficial que intensificó la alarma dramáticamente. Usando datos de alta resolución INSAR, interferometría de radar, de apertura sintética y red GPS precisa, científicos confirmaron que el segmento sur de la falla de San Andreas, extendiéndose desde el Mar Salton hasta Cajon Pass, había comenzado a moverse a un ritmo 3 veces más rápido que su promedio histórico durante los últimos 50 años completos. Aún más perturbador fue el descubrimiento de una nueva línea de fractura corriendo casi paralela a la falla principal establecida. Esta ruptura secundaria nunca había aparecido en ningún mapa sísmico antes en historia registrada, sugiriendo ya sea una falla dormida despertando o un desgarro fresco formándose en tiempo real ante nuestros ojos. Las implicaciones eran absolutamente asombrosas. La falla más infame de California podría ahora ser parte de una zona ampliada de inestabilidad creciente. Las imágenes satelitales revelaron deformación superficial masiva con tierra combándose y estirándose a través de una franja de decenas de kilómetros de ancho, carreteras sutilmente deformadas, canales de irrigación desplazados milímetros y marcadores satelitales usados para levantamientos geodésicos mostraron desplazamientos de varios centímetros en meras semanas, cambios que normalmente tomarían décadas completas en manifestarse. Luego vino la revelación más inquietante posible. Radar penetrante detectó migración profunda de fluidos debajo de la falla activa. Esto no era simplemente movimiento de agua subterránea normal. Las firmas térmicas insinuaban fluidos sobrecalentados y posiblemente magma ascendiendo desde reservorios de corteza profunda. Tal actividad podría significar que estrés tectónico estaba siendo amplificado peligrosamente por presión magmática, combinación conocida por desencadenar eventos sísmicos catastróficos. Detrás de puertas cerradas clasificadas, geofísicos comenzaron a ejecutar modelos de peor caso posible. Si el estrés acumulado a lo largo del San Andreas Sur fuera a romperse en un evento masivo único, simulaciones proyectaban un terremoto excediendo magnitud 8.5 devastadora. La destrucción sería literalmente inimaginable en escala. Secciones enteras de Los Ángeles y San Diego reducidas a escombros humeantes, autopistas cortadas como papel, infraestructura destrozada irreparablemente. En una conferencia de prensa tensa, la voz de una científica de NASA temblaba mientras hablaba públicamente. Estamos viendo cambios que nunca hemos documentado antes en registros.
Si este segmento de falla en un movimiento único, el daño no estará confinado solo a California, se propagará a través de la nación entera económicamente. Y para aquellos que leen las profecías antiguas cuidadosamente, la imagen era escalofriantemente familiar bíblicamente. Una gran división en la tierra, la sacudida de ciudades y una advertencia para estar listos para lo que viene inevitable después. Quédate con nosotros porque lo que viene después te impactará aún más profundamente. Mientras los ojos de científicos permanecían fijados obsesivamente en las fracturas que cortaban como cuchillos a través de los desiertos y valles de California, un drama paralelo igualmente aterrador se estaba desarrollando silenciosamente bajo las aguas oscuras del Pacífico. Datos clasificados provenientes de boyas de monitoreo de aguas profundas de NOAA y reportes confidenciales del Ejército de la Marina de Estados Unidos revelaron una tendencia absolutamente alarmante que cambió todo. Durante el último mes completo, las temperaturas del lecho marino frente a la costa de California habían aumentado dramáticamente en zonas concentradas específicas. Esto no era una fluctuación estacional predecible que los oceanógrafos conocían bien. Anomalías térmicas de esta escala masiva usualmente señalan una oleada repentina de energía emergiendo desde las profundidades mismas de la Tierra. Acompañando el calor anormal estaban liberaciones repentinas de alto volumen de metano y dióxido de carbono desde fisuras abiertas en el lecho marino profundo. Columnas de gas se elevaban como torres fantasmales en las aguas oscuras e inexploradas, registradas en cámaras de sumergibles mientras derivaban hacia arriba invisibles y se dispersaban en las corrientes oceánicas. En varias instancias documentadas, estas fracturas submarinas se alineaban casi perfectamente con las rupturas superficiales, corriendo a través del condado de San Diego y adentrándose en el Valle Imperial vulnerable. Los geofísicos marinos comenzaron a ensamblar una posibilidad absolutamente perturbadora que nadie quería considerar. La falla de San Andreas del Sur podría no ser una grieta continental aislada, como siempre se había enseñado, sino parte de una red tectónica interconectada mucho más grande e inestable. Esta red gigantesca podría vincular la falla terrestre con zonas de subducción offshore y dorsales oceánicas en el Pacífico Oriental profundo, permitiendo que tensiones masivas y fluidos sobrecalentados migraran a través de cientos de kilómetros bajo el océano. Si esta teoría revolucionaria es verdadera científicamente, las implicaciones son absolutamente masivas y aterradoras. El movimiento de magma bajo el lecho marino podría desestabilizar la pendiente continental empinada offshore que ha permanecido estable durante milenios. Un colapso repentino de este terreno submarino gigantesco o una erupción volcánica oculta bajo miles de metros de agua podría generar un tsunami lo suficientemente poderoso para devastar no solamente la costa completa de California, sino también Hawái vulnerable, México entero y partes del borde del Pacífico de Asia a miles de kilómetros. En reuniones privadas clasificadas como alto secreto, algunos funcionarios gubernamentales admitieron el escenario de pesadilla final. Una reacción en cadena imparable, en la cual ruptura sísmica en tierra firme desencadena un deslizamiento de tierra submarino masivo, que a su vez desata olas viajando miles de millas a velocidades supersónicas. Ya no se trataba solo de que California se dividiera dramáticamente, el peligro real residía en que los sistemas de la Tierra actuaran como una sola fuerza interconectada, impredecible y absolutamente mortal. Y para aquellos con oído atento para profecía bíblica, la visión de mares rugiendo violentamente e islas huyendo aterrorizadas del libro de Apocalipsis comenzaba a sonar menos como metáfora poética y más como noticias de última hora transmitidas en vivo. Señales en la Biblia que no pueden ignorarse. Para aquellos que se vuelven a las Escrituras buscando comprensión, los eventos que sacuden California parecen hacer eco de advertencias antiguas escritas hace milenios. En Mateo 24:7 Jesús declaró proféticamente con absoluta claridad: habrá terremotos en diversos lugares del mundo. El profeta Amós preguntó retóricamente en 3:6, cuando el desastre viene a una ciudad, ¿no ha sido el Señor quien lo causó con propósito? Y en Apocalipsis 16:18, la visión profética es aún más aterradora y específica. Hubo un gran terremoto, tan poderoso como ninguno desde que los hombres estuvieron sobre la tierra. Estas no son simplemente palabras antiguas escritas en pergaminos polvorientos, son advertencias vivas que resuenan a través de los siglos directamente hacia nuestro momento presente. Cuando la tierra misma comienza a partirse bajo nuestros pies, cuando océanos se agitan con furia sin precedentes, cuando sistemas enteros fallan simultáneamente, estas palabras proféticas cobran vida con urgencia renovada. La Biblia no nos deja sin orientación en momentos como estos que vivimos.
Nos llama a estar vigilantes espiritualmente, a reconocer las señales de los tiempos, a no ser tomados por sorpresa como ladrones en la noche. Lucas 21:11 advierte: habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Cada palabra de esta profecía antigua parece estar desenvolviéndose dramáticamente ante nuestros ojos en tiempo real. Pero aquí está la verdad poderosa que muchos pasan por alto en medio del miedo. Estas señales no son el fin mismo todavía. Son advertencias misericordiosas, llamados urgentes al arrepentimiento genuino, oportunidades finales para volverse al Dios viviente antes de que sea eternamente demasiado tarde. El propósito de Dios al permitir estas sacudidas no es destruir por placer cruel, sino despertar a una humanidad dormida espiritualmente. Cuando Jesús habló de terremotos, hambres y señales celestiales, no lo hizo para aterrorizar sin esperanza, sino para preparar corazones. Mateo 24:8 las llama el principio de dolores, una frase que implica que algo nuevo está por nacer después del dolor inevitable. Así como una mujer en trabajo de parto sabe que el dolor intenso precede al nacimiento de nueva vida, estas señales globales preceden el nacimiento de un nuevo orden mundial bajo el reinado de Cristo. La pregunta que enfrenta cada persona hoy no es si estas cosas sucederán, porque claramente ya están sucediendo ante nuestros ojos. La pregunta real es: ¿estás preparado espiritualmente? ¿Has hecho las paces con tu Creador? ¿Has aceptado el sacrificio de Jesucristo como pago completo por tus pecados? Romanos 10:9 declara con claridad cristalina: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la esperanza inquebrantable en medio del caos global. Esta es la seguridad eterna disponible incluso mientras el mundo tiembla incontrolablemente. No esperes hasta que sea demasiado tarde para tomar la decisión más importante de tu existencia. Las señales están gritando desde la tierra, el cielo, los océanos y las criaturas vivientes. La creación entera gime, esperando la revelación de los hijos de Dios, como dice Romanos 8. El tiempo de preparación es ahora mismo, no mañana incierto. La costa oeste estadounidense enfrenta su mayor prueba. Mientras California lucha con fracturas terrestres y actividad sísmica sin precedentes, el resto de la costa oeste no permanece inmune a las fuerzas desatadas. Desde la frontera con México hasta la frontera canadiense, una sensación de inquietud profunda se ha instalado en comunidades costeras que alguna vez se sentían seguras y protegidas. En Oregón, residentes reportan cambios sutiles pero innegables en patrones costeros establecidos durante generaciones. Playas que permanecieron estables durante décadas ahora muestran erosión acelerada inexplicable. Formaciones rocosas que resistieron siglos de oleaje oceánico ahora muestran grietas frescas que no estaban allí hace meses. Pescadores experimentados notan que peces migratorios llegan semanas antes o después de lo esperado, como si sus relojes internos hubieran sido reprogramados por fuerzas invisibles. Washington enfrenta sus propios desafíos únicos y aterradores. El monte Rainier, un volcán activo que ha permanecido dormido tranquilamente, ha mostrado actividad sísmica incrementada que mantiene a vulcanólogos en alerta constante máxima. Pequeños terremotos ocurren con frecuencia creciente alrededor de la montaña, recordándole a todos que viven a su sombra que la naturaleza nunca duerme verdaderamente, solo descansa temporalmente. Más al norte, Alaska experimenta su propia serie de eventos perturbadores que desafían explicación fácil. Glaciares que han retrocedido gradualmente durante décadas, de repente aceleran su retirada dramáticamente. Comunidades costeras nativas que han existido en los mismos lugares durante 1000 años, ahora enfrentan erosión que amenaza sus cimientos mismos, forzando discusiones dolorosas sobre reubicación permanente. Lo que conecta todos estos eventos dispares a través de miles de kilómetros es el tiempo coordinado. No están ocurriendo aleatoriamente distribuidos a lo largo de años. Están convergiendo dentro de la misma ventana estrecha temporal, sugiriendo un factor causal más grande operando bajo la superficie visible. Geólogos evitan usar la palabra sin precedentes públicamente por temor a alarmar innecesariamente, pero en conversaciones privadas admiten que los patrones que observan no coinciden con registros históricos disponibles. La placa tectónica de Juan de Fuca, que se desliza lentamente bajo la placa norteamericana frente a la costa del Pacífico noroeste, ha sido fuente de preocupación científica durante décadas. Los expertos han advertido durante años que esta zona de subducción es capaz de generar terremotos de magnitud 9 o superior.
similares al devastador terremoto de Tohoku en Japón 2011 que desencadenó un tsunami catastrófico. Lo que mantiene despiertos a los científicos por las noches no es solo la posibilidad de tal terremoto, sino el reconocimiento de que todas las condiciones parecen estar alineándose simultáneamente. Tensión acumulada durante siglos, patrones sísmicos anormales, movimiento de fluidos profundos, comportamiento animal inusual, todo apunta hacia liberación eventual de energía contenida.